Hola, ¿cómo estás? Un gusto de saludarles a través de la señal Nuevo Tiempo. Estamos contentos de que puedas sintonizarnos en esta hora y juntos podamos compartir el estudio de la Palabra de Dios. Durante estas semanas hemos estado estudiando la guía de estudio bíblico que tiene por título Jesús, la gran esperanza, de su autor, el pastor Alejandro Bullón. Si quizás no tienes un ejemplar de estos, puedes escribirnos al correo que va a aparecer en pantalla o al número de teléfono que también allí se indica para que te puedas comunicar con nosotros y puedas solicitar este material que estaremos con gusto hacértelo llegar a tu domicilio. Queremos, por lo tanto, invitarte para que durante estos minutos juntos podamos estudiar la Palabra de Dios y podamos obtener de ella esperanza para nuestra vida. Sean bienvenidos, el Señor les acompañe. Muy bien, ya estamos en condiciones de comenzar el estudio de la Palabra del Señor a esta hora. Seguramente ya tienes tu Biblia. Si no la tienes, voy a pedir entonces que puedas buscar una Biblia que puedas tener en tu hogar o en el lugar de trabajo. Y si tienes algún amigo o familiar que te está acompañando, invítalo para que juntos podamos tener estos momentos de estudio de la Palabra del Señor. Estamos estudiando las lecciones de este maravilloso curso, Jesús, la gran esperanza, del pastor Alejandro Bullón. Si es que no tienes uno, entonces te invito para que nos puedas escribir al correo electrónico que va a aparecer en pantalla o al número de teléfono, y de esta manera podamos hacerte llegar un ejemplar de estos completamente gratis. Jesús, la gran esperanza. Hemos venido estudiándolo semana tras semana y hoy día nos corresponde estudiar la lección número 11, que lleva por título El Dios de la Esperanza. Vamos a averiguar un poquito qué nos enseña la Biblia acerca de este importante tema. Pero para poder estudiarla hemos invitado a dos buenos amigos, a dos pastores que han tenido la amabilidad de estar con nosotros. El pastor Michel Urbano. Bienvenido, pastor. Hola Aldo, ¿qué tal? Hola amigos, es un gusto estar aquí con el programa de ustedes y también estudiar la Palabra de Dios, que es muy importante para nosotros. Muy bien, bienvenido, pastor. Y también tenemos el gusto de contar con su presencia con el pastor Joaquín Vargas. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Una alegría inmensa poder disfrutar este momento en contacto con este maravilloso libro que tiene verdades señaladas para este tiempo. Una enorme bendición, un placer estar aquí, pastor. Muy bien, bienvenidos entonces, bienvenidos nuevamente, amigos. Vamos a abrir la Palabra de Dios para ir inmediatamente al estudio. Pero antes de estudiar la Palabra del Señor, es necesario pedir la bendición del Señor a través de una oración, para que su Espíritu Santo venga a nuestra mente, a nuestro corazón, predisponga nuestra voluntad de hacer la voluntad de Dios, que obviamente es lo mejor para nosotros. Así es que para comenzar vamos a pedir que el pastor Joaquín Vargas nos pueda guiar en oración. Muy bien, vamos a orar. Maravilloso Padre, gracias te damos por el don de la vida. Queremos en este momento rogar de manera muy especial que la presencia de Dios, por intermedio de tu palabra, pueda hablar a nuestro corazón. Amén. Puedas revelar estas maravillosas enseñanzas que pueden transformar rotundamente nuestra existencia. Amén. Tenemos la plena certeza que tú has diseñado un plan de bendición para nuestra vida. Manifiéstate en esta hora, abre nuestro entendimiento, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, vamos a ir inmediatamente entonces al repaso de la lección número 11, que lleva por título El Dios de la Esperanza. Vamos a ir entonces rápidamente en relación a este estudio que habla acerca de la existencia de Dios. ¿Cómo existe Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Existe algún otro Dios aparte del Creador del cielo y la tierra? Es lo que ahora vamos a comenzar. Vamos a comenzar inmediatamente entonces. Muy bien. En primer lugar, queremos nosotros descubrir a través de las Sagradas Escrituras si evidentemente podemos tener la seguridad de la existencia de un Dios o definitivamente hay variedad de divinidades terrenales o fuera de la tierra en la cual los seres humanos puedan apoyar, puedan descansar su confianza. Vamos a ver qué dice la Biblia, porque la Biblia es para nosotros una palabra que nos da certeza. Vamos a ir entonces a las Sagradas Escrituras. En primer lugar, queremos allí invitarles a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo número 6, verso número 4, y vamos a descubrir allí una declaración enfática respecto a lo que la Biblia dice relacionado con Dios.
Yo lo voy a leer. Está aquí en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 4. Dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Qué le parece? Mire qué interesante. La declaración es breve, sencilla, pero es directa. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Desde ese punto de vista, entonces, podemos señalar con absoluta seguridad de que el ser humano tiene una persona en la cual puede confiar, siendo Él el Dios creador, siendo Él el único y verdadero sustento para su fe, para su creencia. Pastor Michel, ¿cuál era entonces la pregunta número 1 y cuál es su respuesta allí para que nuestros amigos ya La puedan pregunta contestar? número 1, entonces, aunque la Biblia habla constantemente de 3 personas de la divinidad, ¿cuántos dioses existen? De acuerdo a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, solo existe un único Dios. Un solo Dios. Muy bien, vamos a la pregunta 2. Muy bien. Además de Jehová, conforme a la declaración del Antiguo Testamento, ¿será que existe algún otro más? Ya vimos en lo que nos decía recién Deuteronomio que hay un solo Dios, pero ¿alguna otra alternativa más? Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a buscar allí en el mismo libro de Deuteronomio, esta vez el capítulo 4, en el verso 35, ¿qué es lo que la Biblia señala respecto a Dios? Dice la Biblia aquí en Deuteronomio 4 y el verso 35 dice lo siguiente: a ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Muy bien, entonces, ¿cuál es la pregunta y la respuesta inmediatamente? La pregunta dice: ¿existe algún otro Dios además de Jehová? De acuerdo a la Biblia, lo que acabamos de leer, que no existe otro Dios más allá de nuestro Dios verdadero que menciona aquí, un único Dios. No existe otro. Muy bien, entonces no es que el Señor, el Dios creador del cielo y la tierra, haya engendrado otros dioses, ¿no? Otro Dios, como algunos señalan, algunas personas que enseñan. La Biblia es enfática para enseñarnos que hay un solo Dios. Vamos a la pregunta número 3, pastor. La Sagrada Escritura menciona a Jesucristo. Dios, hablamos de Dios, pero también señala la Biblia Jesucristo. ¿Cuál es la relación entre Jesucristo y Dios? El Dios que acabamos de leer allí en el libro de Deuteronomio. Vamos a ver lo que la Escritura nos dice. ¿Quién vendría a ser Jesucristo? ¿Quién vendría a ser el Dios que acabamos de leer? Esto se encuentra allí, puede usted buscar en su Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 10. Está la declaración bíblica en el verso número 30. San Juan, capítulo 10, el verso número 30. Y vamos a escuchar atentamente lo que dice aquí la Escritura. Bueno, la Biblia dice aquí en Juan capítulo 10 y el verso 30, dice, Jesús hablando, dice: el Padre y yo somos uno. Interesante explicar un poco a nuestros amigos el concepto hebreo de la palabra único, porque aparentemente alguien puede decir que, o pensar que solo existe un solo Dios, la Biblia dice un único Dios, y ahí a la Biblia ahora está hablando de Jesús. Y la Biblia está diciendo que el Padre y el Hijo son uno. ¿Pero cómo? Si en el Antiguo Testamento dice que es apenas un único Dios. Correcto. Entonces la palabra Shema, el concepto que aparece ahí en el libro de Deuteronomio, se refiere a un único Dios verdadero, pero no significa que sea apenas una única persona. De hecho, en el libro de Génesis nosotros encontramos cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Un único Dios no quiere decir necesariamente una única persona, sino existe aquí, por lo menos la Biblia está mostrando más de una persona, a pesar de ser un único Dios verdadero. Muy bien, eso es lo que nosotros conocemos como la Trinidad, ¿no? La familia de la Trinidad. Bueno, ya hemos hablado del Padre, ¿cierto? Estamos hablando del Hijo Jesucristo. Es una lección no corta, la lección número 11, ¿no? Tiene muchas preguntas, seguramente tú la estás mirando igual que nosotros. Tiene alrededor de unas 12, son 8 preguntas con algunas derivaciones, por eso estamos avanzando rápidamente. Vamos a la siguiente pregunta. Muy bien. Perdón, pastor, sí. Parece que nos faltó la respuesta. La respuesta. Vamos a la respuesta. Respuesta de la pregunta número 3, entonces, ¿qué dice Jesús en relación con el Padre? Él dice que Él y el Padre son una sola persona. El Padre y yo somos uno, en el sentido de igualdad. De igualdad, no en el sentido de que... De cantidad. De cantidad. Muy bien, ahí está la respuesta entonces. Pastor, vamos. Por lo tanto, entonces, no estamos hablando, cuando nos referimos al Padre y a Jesucristo, no nos estamos refiriendo a la misma persona. Ya nos dimos cuenta por la Biblia de que son 2 personas diferentes, pero hasta ahora hemos entendido que estamos hablando de un Dios, aunque ya aparecen 2 personas.
Sin embargo, en la siguiente pregunta, queremos despejar la siguiente inquietud. Evidentemente, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero ¿qué relación tiene Jesucristo con Dios? ¿Es Dios? ¿Es una forma de Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a ver allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 1 y en el verso número 1. Puede usted buscar allí, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso número 1, y vamos a descubrir allí qué señala la Escritura. Juan capítulo 1, versículo 1 dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es ese Verbo? La Biblia en el mismo capítulo, el verso 14 dice que ese Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo, al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, ese Verbo, que la Biblia dice aquí, el Verbo ya existía, estaba con Dios y era Dios, me parece que está hablando de Cristo. Correcto. Entonces podemos nosotros evidentemente señalar que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero Él es Dios, por lo que dice la Escritura. Él ya estaba con Dios en el principio y Él mismo es Dios. Quizás podríamos también entender que cómo Jesucristo plantea su relación con el Padre, diciendo que el Padre Celestial es su Padre, no está dado tanto en el contexto de nosotros hoy día, donde entendemos que el Padre tiene mayor importancia, el Hijo, ¿cierto?, de menos importancia, el Hijo está completamente sometido al Padre. Siempre antes del Hijo viene un Padre. Creo que no va por allí. Creo que el Señor está hablando de que tenemos un Padre Celestial en relación a la relación Padre-Hijo, ¿no? A la relación Padre-Hijo. Obviamente en el cielo... De los atributos de la divinidad. Correcto, también. ¿cierto? No es que en el cielo continúe el Padre tratando con el Hijo de la misma forma. Cristo toma en la tierra... Él necesita buscar algunos parámetros para que nosotros logremos entender cómo funciona esto de la divinidad. Y Él busca la relación de un padre con un hijo. Pero no en el sentido de mayor importancia, menos importancia, sino que en términos a la relación. Y seguramente algún televidente, alguna amiga que nos está sintonizando, tiene esa relación de cercanía con el hijo, y el hijo con el padre o la madre. Bueno, esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros, ¿no? Con nosotros. Bueno, vamos a avanzar porque poco tiempo tenemos para continuar reflexionando. Pregunta número 5. Muy bien. En la Escritura aparece un acontecimiento, un relato en el cual Ananías y Zafira eran esposos, y ellos entonces hicieron una promesa, y cuando hicieron la promesa después se encontraron con la siguiente realidad: no pudieron cumplir esa promesa y trataron de disfrazar la promesa que ellos habían hecho. Pero dice el relato bíblico que ellos trataron de mentirle al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hay distintas concepciones respecto al Espíritu Santo, pero la Biblia es clara al respecto. Y vamos a ver lo que dice allí en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versos del 3 al 5. Busque allí, por favor, usted su Biblia, Hechos capítulo 5, versos 3 hasta el 5. Vamos a escuchar atentamente. Muy bien, la Biblia dice aquí en Hechos capítulo 5, los versos 3 al 5, dice así: Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Notable la declaración de Hechos de los Apóstoles. Se refiere al Espíritu Santo como Dios. Si el Padre y el Hijo son dos personas que forman parte de esta divinidad, el Espíritu Santo señala claramente el texto que acabamos de leer, que también es una persona. Estaríamos hablando de una tercera persona en la divinidad, que vendría a ser el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, Pastor Mitchell, la respuesta de la número 4 era que Dios, ¿cierto?, son una sola persona, una sola cosa, podemos decir, ¿cierto? Una unidad con el Padre celestial. Exactamente. La pregunta 4 nos hace referencia al Padre y al Hijo. Jesús también es Dios. Correcto. Por eso que Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces Jesús es plenamente Dios, así como también el Padre.
Y la pregunta número 5 que nos habla sobre Ananías y Zafira, estos dos, este matrimonio de cristianos en el inicio de la iglesia, a quienes ellos le estaban mintiendo, ellos le habían mentido al Espíritu Santo. En realidad, a quién ellos le estaban mintiendo, la Biblia dice que no le habían mentido a hombres, sino le habían mentido al propio Dios. Entonces, colocando aquí también que el Espíritu Santo es Dios. Muy bien. Vamos a la pregunta número 6. ¿Les parece que mientras el pastor Joaquín lee la pregunta, nosotros con el pastor Mitchell vamos a buscar los textos, porque ustedes tienen 4 textos aquí en la lección? El pastor Mitchell lee la letra A y B y luego yo leo C y D. ¿Le parece, pastor? Muy bien. Vamos a la pregunta número 6. Muy bien. Circulan distintos conceptos respecto al Espíritu Santo. Algunos señalan que el Espíritu Santo podría ser una fuerza o una energía tal vez, algo inanimado, pero la Biblia nos va a dar evidencia, según ya vimos hasta aquí, que el Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos, que tiene emociones, que enseña distintas características que solamente una persona puede tener. Vamos a ver el primer texto allí en el Evangelio de San Juan, capítulo número 14, el verso 26. Evidencias que el Espíritu Santo es una persona. Dice aquí Juan capítulo 14, el verso 26, dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Entonces aquí el Espíritu Santo aparece como un consolador. Los discípulos estaban tristes porque Jesús estaba llegando a los últimos momentos de su vida. Aquel que les había alimentado, aquel que los había amparado, los había curado, de una hora para otra estaba diciendo que se iría, y los discípulos comenzaron a entristecerse. Entonces Jesús le da la promesa del Espíritu Santo y les dice que Él sería un consolador. Y nada mejor que una persona, cuando nosotros estamos tristes, una persona que nos consuele, cuando nosotros estamos preocupados, una persona que nos anime. Entonces esta misma figura, esta misma pasar que Jesús tuvo con los discípulos, el Espíritu Santo también lo haría. Y de acuerdo a la Biblia dice acá que sería otro consolador. La palabra que aparece ahí, alos en el griego, otro de la misma especie. Clase. De la misma clase. O sea, el Espíritu Santo no sería ni alguien inferior ni superior a Cristo, sino del mismo tipo. Muy bien. Solo quería resaltar, Pastor Aldo, que en la última parte del texto señala que el Espíritu Santo también dice: Él os enseñará. Note esa característica. Si estuviéramos hablando de una fuerza o una energía, no tendría la facultad de enseñar. Solo una persona puede enseñar. Sí, quería resaltar. Muy bien, solamente excelente. eso. Entonces, San Juan 14, 26, enseñar. Ahí hay una prueba de que el Espíritu Santo es una persona. Enseña. San Juan 16, 13, Pastor Mitchell. Dice lo siguiente, Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él vos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que han de venir. ¿Qué característica de persona entonces encontramos en el texto? Aquí nosotros encontramos que, así a semejanza también del capítulo 14, del verso 26, Juan 16, 13 nos habla que el Espíritu Santo nos conducirá a encontrar la verdad en la Biblia. O sea, nos va a aclarar las cosas. Puede ser que algún amigo que ahora esté viéndonos en su casa y no entienda la palabra de Dios. La Biblia dice, hay aquí una promesa, que si nosotros oramos a Dios, el Espíritu Santo va a ser enviado para mostrarnos la verdad en la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a Efesios, por favor. Sí, entonces la pregunta, la letra B sería... Conduce. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aquí la respuesta sería que el Espíritu Santo se entristece, ¿cierto? Tiene emociones. Tiene emoción, por lo tanto no puede ser una fuerza, es una persona. Y el otro texto que ustedes también nos pueden ayudar a buscar allí en la Biblia está en el libro de Hechos, en el capítulo 15, estoy buscando aquí, en el verso 28, donde dice: que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a vosotros no imponeros ninguna carga más de las cosas que son necesarias. Habla aquí Hechos 15, 28. Es decir, el Espíritu Santo conduce, le parece bien algo. Tiene un parecer, tiene una opinión. Una opinión, correcto. ¿Sí? Como una persona
también la tiene, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar con la pregunta número 7. Hemos visto algunas características del Espíritu Santo como una persona semejante al Hijo, semejante al Padre, pero de acuerdo a estas declaraciones, ¿quién sería el creador finalmente de este mundo? Dice Génesis capítulo 1 que Dios es el creador de todas las cosas, pero ¿quién fue? Vamos a ver allí Génesis capítulo 1, versículo 1, vamos a pedir al pastor Mitchell que nos ayude con esta lectura y luego leeremos 1 Corintios 8, 6. Yo lo tengo aquí preparado ya. Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El creador entonces es Dios. Dios, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. El creador es Dios. ¿Qué dice 1 Corintios, por favor, pastor? 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos parte de Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es decir, aquí la respuesta podría ser de que Jesús también es creador. Jesucristo también es creador. Génesis nos decía que el Padre, Dios es creador, Jesucristo es creador, que dice a continuación Job 33, verso 4. El 33, 4 dice, el Espíritu de Dios me ha creado, ese es. Él me infunde vida, el hálito del Todopoderoso. Hay una cosa interesante que está diciendo aquí Job, es que Dios nuevamente es el creador y que Él infunde vida a través del soplo o el hálito, como aparece también en el libro de Génesis. Sí, evidentemente Génesis dice que cuando Dios creó al hombre, sopló en su nariz aliento de vida. Y aquí Job dice que el Espíritu de Dios, hablando del Espíritu Santo, es el que infunde ese hálito, ese aliento. Entonces, en conclusión, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el creador. En el principio, interesante, pastor y amigos, en el primer verso de la Biblia, en el hebreo es Bereshit baraj Elohim. La palabra Elohim, mencionada ahí en el libro de Génesis, es para Dios. Y como nosotros ya mencionamos, ese Dios no es apenas una única persona. Y el otro verbo que aparece apenas 2 veces en la Biblia, baraj, es aquel que es capaz de crear de la nada. Entonces, es un único atributo que solo Dios lo tiene. Gracias, pastor. Y en la pregunta número 8 está el texto de San Juan 3:16, ¿verdad? ¿Quién te ama? El Padre nos ama. ¿Y quién da para morir por nosotros? El Hijo. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta 8, lo trae es, nos ama el Padre y entrega a su Hijo. Sí, según este texto tan hermoso que en el mundo cristiano conocemos, dice, porque de tal manera amó Dios, se refiere al Padre, que entregó a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El Padre ama, entrega a su Hijo. El Hijo ama, entrega su vida. Y vamos a la pregunta B, dice, ¿quién te ama y murió por ti? Ahí el texto es clave, pastor Michel. Romanos capítulo 5, verso 8, dice lo siguiente, si nuestros amigos nos acompañan en casa, dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién muere entonces por nosotros y nos ama? Cristo muere por nosotros. El Padre, ¿cierto?, también juega un papel importante en la salvación. El Hijo, y finalmente la última pregunta, y con esto ya estamos cerrando el estudio, San Juan 16, 7 y 8. El pastor Joaquín, ¿quién te ama y nos convence de pecado entonces para buscar la salvación? Dice así San Juan 16, versos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, está hablando Jesucristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ya vimos que el Espíritu Santo es el Consolador, no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré, y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien, la respuesta entonces, ¿cuál sería allí? Entonces, el Espíritu Santo, quien nos ama, es quien nos convence de pecado para que podamos aceptar la salvación que Jesucristo nos ofrece para cada uno de nosotros. Gracias, pastores. Hemos terminado el repaso de la lección número 11. Queremos a continuación dejarles con una pausa musical y luego el pastor Alejandro Bullón tiene un interesante llamado que hacernos. Mi canción, tú mi inspiración, eres el artista que da color a mi vida.
eres mi salvación en toda situación. Tú velas mi entrada y bendices mi salida. El alfa y la omega, el principio y el fin. Rey de reyes, poderoso Dios. Tu gloria es eterna, tu nombre hermoso es. Por siempre te adoraré. Tú eres el Señor de toda la creación. Tú, la razón de mi vida. Tú eres mi salvación en toda situación. Tú velas mi entrada y bendices mi salida. El alfa y la omega, el principio y el fin. Rey de reyes, poderoso Dios. Tu gloria es eterna, tu nombre hermoso es. Por siempre te adoraré. Como un cuadro sin colores, bella esté tú. Con tus manos me pintaste esperanza y el alfa y la omega, el principio y el fin. Rey de reyes, poderoso Dios. Tu gloria es eterna, tu nombre hermoso es. Por siempre te adoraré. El alfa y la omega, el principio y el fin. Rey de reyes, poderoso Dios. Tu gloria es eterna, tu nombre hermoso es. Por siempre te adoraré. Señor, por siempre te adoraré. Un Dios, solo existe un Dios. Acabas de estudiar eso en la lección de hoy. No hay tres dioses, hay un solo Dios. Pero ese Dios misteriosamente se manifiesta en tres personas diferentes, pero un solo Dios. Y ahí comienzan los problemas, porque me vas a preguntar, pastor, espere un poco. ¿Es uno o es tres? Es uno, pero son tres. No entiendo, pastor. No, no vas a entender, yo tampoco. Por eso Martín Lutero decía que Dios es semejante a todo el agua del mar y nuestra mente humana finita es comparada con un vaso. Yo te pregunto, ¿puedes hacer caber en un vaso todo el agua del mar? Entonces, eso es imposible. Entonces, ¿cómo Dios puede caber en el entendimiento humano? No hay cómo.
Podemos usar muchas figuras, muchas ilustraciones para tratar de explicar esto, pero no lo vamos a poder. Hay cosas de la Biblia que yo no entiendo, pero acepto por fe. Te voy a tratar de ilustrar de alguna manera. Por ejemplo, yo soy pastor. Para ti soy el pastor. Pero dentro de poco yo agarro el teléfono, hablo con mi esposa. Para mi esposa yo no soy el pastor, yo soy el esposo. Y dentro de poco hablo con mi hijo y para él yo no soy el pastor ni soy el esposo, soy el padre. Pero soy yo, pero soy pastor, pero soy esposo y soy hijo. ¿Explicaría esa ilustración? No. Pero te puede aclarar de alguna manera cómo Dios es un solo Dios y se manifiesta en tres personas diferentes. En la creación estaba el Padre. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y estaba también presente el Hijo. Porque dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, en Génesis 1:1 vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cada vez que Dios crea, dice, hagamos al hombre, hagamos al hombre, hagamos. ¿Por qué? Porque está el Padre y está el Hijo a su lado. En el bautismo del Señor Jesucristo, Jesús, el Hijo, estaba ahí siendo bautizado. En la voz del Padre se oyó, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y el Espíritu apareció en forma de una paloma. ¿Te das cuenta? Ahora, de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cierra los ojos e imagina el rostro del Padre. ¿Cómo ves? Un anciano de cabello largo, blanco. Cierra los ojos y piensa en el Espíritu Santo. ¿Cómo lo imaginas? En forma de paloma, de aceite, de aire. ¿Qué cosa? Ahora cierra los ojos y piensa en Jesús. Ahí sí, tienes una referencia de aquellos cuadros que tú ves. Tal vez porque de las tres personas, el Hijo se hizo carne y vino y habitó entre los seres humanos. Y nosotros nos sentimos más próximos de Él. De cierta manera somos hermanos de Él. Pero es nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y uno de los engaños que a lo largo de la historia ha aparecido siempre es gente que aparece diciendo que el Espíritu Santo no es Dios. O gente diciendo que nosotros creemos en tres dioses, por lo tanto somos politeístas. Y esa gente que no cree en el Espíritu Santo, tú puedes argumentar, tú puedes enseñarles, tú puedes mostrarles el texto bíblico aquí. Muchos de esos textos tú has estudiado en la lección de hoy. Yo no te los voy a repetir. Pero esa gente dice, no, yo no entiendo. ¿Cómo vas a entender si acabas de estudiar que el Espíritu Santo tiene la función de enseñar? Pero si tú no aceptas al Espíritu Santo, ¿cómo te va a enseñar? El Espíritu Santo tiene la función de convencer. Pero si tú no crees en el Espíritu Santo, ¿cómo te va a convencer? Querido, Dios es Dios. Y es amor. Y te ama. Y lo maravilloso de este tema es que el Padre te ama. El Hijo te ama y el Espíritu Santo te ama. En la redención, Dios el Padre entregó a su Hijo como sacrificio. El Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario por ti. Y el Espíritu Santo es el que trabaja en tu corazón para convencerte y para llevarte al arrepentimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando juntos para tu redención. Abre tu corazón a Jesús. Esa cosita que tú sientes aquí dentro, diciéndote, entrégate, esa es la voz del Espíritu Santo, llamándote al arrepentimiento. ¿Sabes? Hasta aquí tú has tratado de ser un hombre feliz, una mujer feliz, un esposo, una esposa feliz, un padre, un hijo feliz, pero ¿acaso no llega la noche y sientes un vacío en tu corazón? Necesitas de Jesús, necesitas de Dios, necesitas del Espíritu Santo. Tu vida no es tuya, necesitas devolverte. Entonces ven a Jesús, tráele tu vida como estás, herido, destruido, con tus sueños acabados. Ven a Jesús y dile, Señor, estoy aquí, te entrego mi vida. Y deja que el Espíritu de Dios te reconstruya lentamente y te haga una nueva criatura. Que Dios te bendiga.
Agradecemos al pastor Alejandro Bullón por ese interesante llamado que nos ha hecho al corazón. Tenemos un maravilloso Dios que infunde esperanza a nuestra vida a través del estudio de su palabra. ¿Te parece bien si terminamos con una oración para poner nuestras vidas en las manos de Jesús? Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por esta hermosa oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Rogamos una bendición especial por cada amigo y amiga que nos está sintonizando. Que tu palabra abunde grandemente en nuestras vidas y a través de ella podamos conocer a ese Dios maravilloso, a ese Dios de la esperanza que encontramos en tu palabra de amor. Gracias por tu bendición. Volvemos a poner nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo y continúa con nosotros. Tenemos que continuar estudiando la palabra de Dios a través del curso Jesús, la gran esperanza. Que el Señor te bendiga.